Hola chicos, buen día. Hoy vamos a tratar un tema de formación cívica y ética denominado Fortalezas de un gobierno democrático. Para ello, haremos un poco de historia sobre lo que es democracia. Les pido amablemente que me acompañen a ver el siguiente video. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Vaya que tenía razón Lincoln con esta frase, porque si nos fijamos en la política y en la historia del mundo, es mucho mejor la democracia. Tanto así que en el colegio tenemos nuestra propia democracia, porque elegimos al personero o personera, personerito o personerita, representante del grupo y otros cargos. Así que hoy echaremos un vistazo a la historia de la democracia y cómo fue cambiando con el tiempo. Retrocediendo la línea del tiempo a muchos años atrás, bueno, no tanto, llegamos a la antigua Grecia, en 1200 a.C., el paraíso del conocimiento, la filosofía y los que nos hacen la vida imposible con las matemáticas. Pero bueno, aquí nace la primera democracia de la historia, o por lo menos la primera democracia documental. Esta democracia se llamaba la democracia ateniense, porque nació en la ciudad o polis llamada Atenas. Aquí la gente, el pueblo, elegía a sus gobernantes y el pueblo eran los que mandaban a sus líderes, sobre todo en una reunión que se hacía entre todo el pueblo, llamada asamblea. En la asamblea realmente estaba la verdadera democracia, que viene de la palabra demos de pueblo y kratos de poder, significando el poder del pueblo. La gente podía elegir a sus gobernantes y tener su propia opinión. Y no solo eso, las personas siempre estaban interesadas en la política, para poder de que no le robaran la plata y no hicieran ninguna decisión sin haberle preguntado al pueblo. Esta era una democracia muy justa, casi que se podría decir que era paradisíaca, pero todo tenía su lado malo, y es que las mujeres no podían participar. Pero a pesar de esto, la democracia ateniense era bastante buena. Cuando todo iba como viento en popa, llegó el Imperio Romano en 753 a.C. y le dio una patada a la democracia ateniense y creó su propia forma de gobernar. Realmente tuvieron tres formas de gobernar distintas, pero entre las tres formas de gobierno, un grupo de personas nunca se bajó del poder o dejó de mandar: el Senado. Las personas que estaban en el Senado eran la élite o las familias ricas. Ellos tenían mucho poder y eran el grupo más top de todos. Pero el Senado se peleaba mucho con el pueblo, porque el Senado era muy vida buena y el pueblo le tocaba muy duro. El Senado eran personas de las familias ricas que se reunían y se juntaban para tomar decisiones. Entonces el poder no estaba en una sola persona, sino que en varias, para poder de que haya muchas opiniones y distintos puntos de vista. Fue tan importante el Senado en Roma que en Colombia tenemos nuestro Senado. El problema de Roma es que, bueno, el poder estaba en el pueblo, pero no todo el pueblo. Solamente las personas del pueblo que tengan plata para comprarse un Lamborghini y un iPhone XR. Luego, moviéndonos años y años después, llegamos a la Edad Media en 476 después de Cristo. En la Edad Media todo cambió. Ya no hay democracia o poder de pueblo o algo. Ahora solamente una persona mandaba, y era el rey. Cuando el rey fallecía, la corona pasaba a su hijo mayor y se volvía rey. La gente, el pueblo. No tenía derecho o voto de nada. Todo dependía del rey. Estaban fregados por completo. Y la vida siguió sin democracia por 1000 años. 1000 años sin tener voz ni voto de nada. Hasta que en 1789, en Francia, todo cambió. El pueblo se estaba muriendo de hambre y no estaban felices con su rey. Entonces se tomaron las calles de París reclamando justicia y libertad. Tomaron a la fuerza la Bastilla, una prisión importante, y crearon los derechos del hombre. Y, lo más importante, echaron al rey del poder. 3 doritos después de haber echado al rey, crearon la república. Y al final, después de mucho tiempo, eligieron la democracia para elegir a su gobierno. Y así el pueblo podía participar. Y ya que conocemos a grandes rasgos la historia de toda la democracia, y para ti, ¿qué es democracia?
Ok, chicos, ¿cómo vieron el video? Interesante, ¿verdad? Vamos a realizar una retroalimentación con la intención de explicarles de manera sencilla la diferencia entre la democracia y la dictadura. Ya vimos el video. E iniciaremos entonces mencionando algunas características de la democracia y las contrapondremos con la de la dictadura. En la democracia, las personas tienen derecho a opinar libremente. En la dictadura, las personas que opinan contrario al Estado son hostigadas y perseguidas, o bien detenidas. En democracia, las personas son libres de difundir sus ideas a través de cualquier medio de comunicación, como radio, televisión, internet, periódico, etc. En dictadura, los medios de difusión son controlados y usados para el beneficio del Estado. En democracia, el gobierno respeta la división e independencia de los poderes del Estado, los cuales son el poder legislativo, es decir, el Congreso, el judicial, es decir, los jueces. Además, existe un sistema electoral autónomo. En democracia, estos poderes del Estado y el sistema electoral son independientes, justamente para impedir el monopolio del poder y crear un balance entre los diferentes poderes. En dictadura, el Estado controla estrictamente el Congreso, ya sea mediante un partido único falsamente representativo o en algunos casos ni siquiera se gobierna con un Congreso. En dictadura, el Poder Judicial está sometido al gobierno y el sistema electoral es controlado para impedir elecciones libres y transparentes. En democracia, se realizan elecciones libres y transparentes para elegir al gobernante y representantes de un país. En dictadura, no hay elecciones, o si se realizan, se practica el fraude electoral para mantenerse en el poder. En democracia hay alternancia en el poder. Esto quiere decir que ningún gobernante es imprescindible y que luego, al fin de su periodo de mandato constitucional, debe dejar el poder. En democracia no se aceptan figuras ficticias como gobernar por medio de otras personas o parientes para dar continuidad al gobierno que concluye. En dictadura, el dictador busca permanecer en el poder por tiempo indefinido. En democracia, el pueblo es el soberano. Sus representantes, mediante el voto ciudadano, dirigen o fiscalizan la marcha del país. Los representantes del pueblo, el presidente de la República y congresistas, se deben a los electores y están obligados a canalizar la voluntad de estos. En dictadura, el dictador es el soberano y no rinde cuentas de sus actos a nadie. El dictador dirige un país como si fuera un cuartel, con leyes que no son consultadas a nadie, ni con ningún respeto a la opinión de los ciudadanos. Los congresistas, si los hay, canalizan la voluntad del dictador y no la de los electores. En democracia, los derechos humanos, como por ejemplo el respeto a la vida, a sus derechos políticos, a su integridad física, psíquica y moral, y a su libre desarrollo y bienestar, etc., forman parte esencial del sistema político, de tal forma que la mayor parte de estos están incluidos en la Constitución de los países democráticos. En dictadura, se cometen abusos de todo tipo contra los derechos humanos, como por ejemplo la libertad de los ciudadanos, se les impide opinar, se les impide organizarse y se les persigue, llegándose en algunos casos a torturar o a eliminar físicamente a opositores políticos. En democracia, las Fuerzas Armadas están subordinadas al gobierno civil, elegidas por los ciudadanos mediante elecciones libres.
En dictadura, el gobierno civil es derrocado por las Fuerzas Armadas y los ciudadanos quedan subordinados a estas. Bien, chicos y chicas, estas son algunas características fundamentales de la dictadura y la democracia que hoy he querido compartir con ustedes. Ahora vamos a la actividad en la cual nos dice que completemos en el cuadro comparativo de la página 141 de tu libro de Formación Cívica y Ética, ya que te puedes apoyar de las diapositivas anteriores y también del video. La página 141 ustedes van a poder ver este cuadro que para mayor visibilidad en el video lo estoy representando de la siguiente manera. Es un cuadro comparativo donde vamos a hablar sobre el gobierno democrático y el gobierno autoritario. Veremos que en un gobierno democrático se van a tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Existe la libertad de expresión. Hay participación ciudadana y tenemos respeto a los derechos. ¿Qué pasa con un gobierno autoritario? No toman en cuenta la opinión de la ciudadanía. Las leyes están en contra de los derechos humanos. No existe la libertad de expresión y principalmente, chicos, no existe la democracia. Ahora vamos a ver que México es una república representativa, democrática, laica y federal. ¿Por qué es una república representativa? Porque el pueblo no gobierna de manera directa, lo hace mediante la representación de sus gobernantes. Se dice que es democrática porque los ciudadanos se expresan y participan por medio del voto para elegir a sus representantes. Laica. ¿Laica? ¿Por qué laica? Porque el Estado y la Iglesia son independientes y los ciudadanos son libres de profesar la religión que prefieran. Y sí, chicos, es federal porque está dividida en 32 entidades, es decir, 31 estados libres y soberanos divididos en municipios y la Ciudad de México dividida en delegaciones. Pero también vamos a ver, chicos, que México está dividido en 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo se deposita en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es el único poder que se deposita en una sola persona por elección popular. El poder legislativo está integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y accede a cargo por elección popular. El poder judicial está integrado por la Suprema Corte de Justicia, tribunales y juzgados. También apoyándonos de la página 146 de su libro de formación, vamos a ver la siguiente actividad, en donde nos dice que en las siguientes líneas vamos a explicar cómo contribuye la división de poderes, la legalidad y el respeto a los derechos humanos a fortalecer la democracia. Con todo lo que nosotros hemos visto en el video y con lo que hemos trabajado en los apuntes, vamos a ver que la democracia es un sistema de gobierno que requiere necesariamente la participación de la ciudadanía. Para fortalecer esta democracia, se requiere que los poderes de los estados se encuentren debidamente equilibrados para no cometer abusos y requiere además de la existencia de un Estado de Derecho donde se respeten los derechos de las personas y donde la autoridad, como los ciudadanos, respeten la ley. Ok, chicos, por hoy es todo. Espero sus evidencias en el correo que ustedes ya tienen. Nos vemos pronto. Cuídense. Besitos.